Hoy vamos a ver un circuito bastante interesante. Es un circuito en el que detectamos las señales de electrocardiograma, de ECG del cuerpo, las pasaremos por un amplificador de instrumentación, un filtro, un diferenciador, un comparador, y eso nos permitirá detectar un pulso o generar un pulso en un momento dado en el complejo QRS para despertar un sistema que llamamos de resonancia magnética, ¿de acuerdo? Que tiene que hacer una serie de imágenes del corazón y tiene que hacer esas imágenes en momentos muy concretos, ¿vale? Tiene que ser algo que pueda quedar muy sincronizado. Este es el pulso que vamos a generar. Vamos a ver todo el circuito como desde el ECG, desde el electrocardiograma, podemos llegar a generar ese pulso para utilizarlo en un sistema digital y para utilizarlo, por ejemplo, pues en ese sistema de resonancia magnética nuclear. Bien, de base contaremos que esto es una señal de un electrocardiograma, una señal del corazón, y lo que es el complejo QRS son estas letras Q, R, S. Pretendemos que cuando llegue al punto S, siempre aquí es donde dispare para poder lanzar pues, bueno, esa imagen sincronizada. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, la primera cosa a considerar es que una señal de electrocardiograma, una que produce del corazón, tiene una señal que está entre 1 y 5 milivoltios. Para generar esa señal, lo que vamos a utilizar es un generador de funciones. Este tiene unos cuantos años y tiene la capacidad de generar señales cardíacas. Lo que pasa es que no puede llegar a niveles tan bajos como los de 1 milivoltio pico pico, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es utilizar un divisor de tensión con una relación 1 a 100, de tal manera que, por ejemplo, aquí que vemos 200 voltios pico pico, lo que vamos a obtener en realidad van a ser 2 voltios pico pico. ¿Cómo hacemos esto? Pues bueno, pues esta señal viene por aquí y la llevamos a un divisor de tensión. Con esta resistencia hacen de divisor de tensión. Y esto es lo que vamos a meter como entrada en nuestro sistema amplificador. Es decir, que aquí tenemos 2 voltios pico pico. ¿Cuál es la primera etapa? Bueno, pues la primera etapa es el amplificador de instrumentación. ¿Por qué? Pues porque el amplificador de instrumentación es capaz de amplificar hasta 10.000 veces la entrada. Nosotros no la vamos a amplificar tanto, pero sí que tenemos aquí el amplificador de instrumentación, que es un amplificador de Texas Instruments, el INA 128. Entonces, el INA 128 tiene la opción de ponerle una resistencia externa para controlar la ganancia. Estos son los valores que, según la ganancia que queramos tener, tendremos que poner una RG, una resistencia. Entonces, particularmente lo que yo he hecho es poner una resistencia variable aquí para poder variar el nivel de amplificación que quiero conseguir. Luego tiene un VREF. Este VREF hay que conectarlo a masa. Vale, pues aquí tenemos el circuitito. Es este, así de sencillo. Este es el potenciómetro que utilizo para controlar la ganancia. Esta es la entrada del amplificador de instrumentación. Esta es la otra parte, que es masa, alimentación negativa, alimentación positiva, más menos 5 voltios, que me da este regulador de CDC de doble salida. Alimentándolo con, por ejemplo, 10 voltios, obtengo más 5 voltios en la línea roja y menos 5 voltios en las naranjas. Así tenemos este amplificador de instrumentación, que lo que me da es la salida por aquí. Y en cada uno de ellos, en cada una de las etapas, tengo un cablecito azul, que es donde vamos a ir conectando para ver. Aquí está conectado el osciloscopio y es precisamente la señal que estamos viendo.
Esta es la señal que estamos viendo, que llega. No se nota mucho, pero tiene cierto ruido, la señal, aquí tiene cierto ruidillo, porque estamos amplificando mucho, tanto la señal como todo el ruido. Por eso, la siguiente etapa, o sea, esto es lo que conseguiríamos, pues la siguiente etapa es meterle un filtro. Y en este caso le vamos a meter un filtro que se denomina de Sallen-Key. El filtro de Sallen-Key tiene esta configuración. Vamos a utilizar un filtro paso bajo. Este filtro paso bajo va a cortar todas las frecuencias más altas, que suelen ser las del ruido. Y como nosotros estamos utilizando frecuencias muy bajas, pues estamos considerando en este caso 80 pulsaciones por minuto, lo cual son una frecuencia de 1.3 hercios, o sea, 1.3 pulsaciones por segundo. Entonces nos interesa cortar el resto. Por tanto, vamos a poner esto que es un filtro activo de paso bajo de orden 2. Bien, entonces vamos a utilizar este filtro paso bajo de Sallen-Key, en el cual vamos a utilizar resistencia 1 y resistencia 2, van a tener el mismo valor, como considera aquí, y va a ser de 22 ohmios. Y los condensadores también van a ser de valores iguales y van a ser de 100 nanofaradios, con lo cual conseguimos una frecuencia de corte de 72 hercios. Puede ser más baja, puede ser más alta, pero bueno, 72 hercios es una buena frecuencia de corte. Así que aquí tenemos toda esa configuración. Esta es la salida del amplificador de instrumentación y aquí tenemos una de las resistencias, la R1, la R2, el condensador que viene por aquí al bucle de realimentación y el otro condensador que conecta a masa. Esta es la parte en la que se filtra. Vamos a ver cómo queda una vez filtrada la señal. Para ello utilizamos esta otra sonda del osciloscopio, la conectamos aquí. Y lo que obtenemos es esta señal. Se nota ligeramente que aquí hay un punteado mayor que aquí. Está un poco más limpia la señal de todos esos ruidillos que pudieran aparecer, que normalmente son de frecuencias más altas. Así que ya tenemos la señal, pues, filtrada. Siguiente etapa que tenemos que hacer. Bueno, pues la siguiente etapa que vamos a hacer es la de poner un diferenciador. ¿El diferenciador qué hace? Cuando tiene una subida brusca, va a generar una bajada brusca en su salida. Y cuando tiene una bajada brusca, va a generar una subida brusca en su salida. Para eso vamos a utilizar una configuración de un diferenciador un poquitín diferente a esta. Y vamos a poner el mismo amplificador operacional. Lo tenemos aquí. ¿Cuál es la salida que vamos a tener después del diferenciador? Pues vamos a verla cambiando la sonda del osciloscopio. Bien, una vez cambiada la sonda del osciloscopio, podemos ver aquí el efecto que tiene aquí el diferenciador. Voy a subir un poquito la señal para arriba, para que se vea mejor. También. Aquí. Y voy a detenerla. Vale, para que se vea muy bien. Así que en esta señal podemos ver que en el momento en que tiene una gran subida va a generar un pico hacia abajo. Y cuando tiene una gran bajada va a generar un pico hacia arriba. Y luego va a recuperar porque aquí tiene otra subida. Así que esto es lo que nos va a permitir detectar este punto, que es el que nos interesa para la sincronización. Así que teniendo esta señal, ya lo único que necesitamos es utilizar un comparador que cuando supere un nivel de voltios determinado genere un pulso. Eso es lo único que nos falta. Entonces ahí vamos a utilizar un comparador. En este diseño utiliza un amplificador operacional, un amplificador sumador no inversor, comparando un valor negativo con un valor positivo para que dé 0, etcétera. Pero
yo voy a utilizar un comparador de voltaje, que creo que es mejor solución, y en este caso voy a utilizar el LM293. Ese comparador de voltaje lo tengo aquí. Y ese comparador de voltaje, ¿con qué va a comparar el voltaje que le viene de la etapa anterior? Pues con la de un divisor de tensión formado por un potenciómetro. Por un lado alimentado con positivo, el otro masa, y aquí va a ir el voltaje, lo vamos a ir ajustando, el voltaje para que justo corte con esto. Como resultado, la salida que tenemos, ahora voy a coger un momento, el canal 1, y lo voy a poner aquí para que podamos ver cómo se genera ese pulso. Entonces, si nosotros paramos aquí, a ver, voy a bajar un poquito en el canal 1 el voltaje para que se vea mejor. Y hemos puesto un voltaje de corte aquí, de tal manera que en el momento en que la comparación entre este voltaje, que es el de la etapa anterior, y el que hemos puesto en el potenciómetro, sea el mismo o superior, pues va a generar este pulso que es el que nos interesa. ¿De acuerdo? Con lo cual, si ahora cojo esto que era la etapa anterior y pongo la inicial, es decir, el electrocardiograma amplificado, pues lo que tenemos es justo la detección de la caída aquí. ¿De acuerdo? Así que hemos conseguido el objetivo, este pulso. If you like this video, don't forget to like it and subscribe at the bottom of the video. Click the bell to receive notifications when new videos are published.